Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas, como por ejemplo, lo que yo sí voy a explicar va a ser la base, obvio, porque para entender todo lo que estoy por hablar necesito que por lo menos la base la sepan, qué es un ácido, qué liberan, qué son las bases, qué atrapan las bases, etcétera, etcétera, ¿no? División de cada uno de los amortiguadores, o sea, cómo voy a regular el pH, qué es el pH y cómo lo manejan, cómo lo maneja la sangre, cómo lo maneja el pulmón y cómo lo maneja el riñón. Y en base a eso vamos a sacar los desequilibrios del pH, ¿sí? Bueno, voy a estar compartiendo y empezar hablando sobre el equilibrio ácido-base, ¿sí? Vamos a poner equilibrio ácido-base. Bien, ¿qué es el equilibrio ácido-base? Que es prácticamente hablar de el pH, ¿no? El equilibrio ácido-base, o sea, la definición sí de equilibrio ácido-base hace referencia a la homeostasis, o sea, el equilibrio que hay entre los ácidos y las bases del organismo. Homeostasis. Hace referencia a eso, ¿sí? Prácticamente cuando hablamos de equilibrio ácido-base hablamos del pH, ¿sí? Es el equilibrio, entonces, que a vos te otorga dar entre la ingesta o la producción de los iones hidrógenos y cómo se eliminan, ¿sí? Y el pH, como estamos hablando de que es cómo ingerimos, cómo en realidad producimos y ingerimos también y los hidrogeniones y en base a cómo estos se eliminan, nosotros cuando hablamos de pH, como la concentración de hidrogeniones es tan chiquitita, es muy poca, nosotros lo cambiamos para poder medirlo en pH, ¿sí? Tendría que ser la medida para saber las concentraciones de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque la concentración de hidrogeniones es muy baja, ¿sí? La concentración de hidrogeniones es muy baja para medirla. Entonces utilizamos la escala del pH, ¿sí? El pH es una fórmula que en realidad es pH es igual a menos logaritmo de 10 sobre la concentración de hidrogeniones. La concentración de hidrogeniones es tan chiquitita, miren, yo les voy a decir 0,0000, ay, no me acuerdo si tenía 4 ceros o 4 ceros, se me equivocó, 4 miliequivalentes por litro. Eso es lo que hay de hidrogeniones, o sea, nada, ¿sí? Nada de hidrogeniones, pero tienen que entender que nosotros producimos más hidrogeniones en el organismo que otra cosa. Por eso esto es tan importante entenderlo el pH, porque nuestro cuerpo es una de las moléculas que más produce, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la, ¿cómo se llama esto? La fórmula del pH es esta, ¿sí? El pH es menos logaritmo de 10 de la concentración de hidrogeniones. ¿Esto qué quiere decir? Que el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hayan altas concentraciones de hidrogeniones va a haber disminución del pH porque es inversamente proporcional. Ahora, cuando haya disminución de la concentración de hidrogeniones, el pH va a estar aumentado porque es inversamente proporcional, ¿sí? Esto es prácticamente entrando y esto que ya seguramente ya lo deben remil saber, pero no está de más volvérselo a dar, ¿sí? Volvérselo a dárselos de nuevo a ustedes para que ustedes entiendan esto, ¿sí? Ahora, vamos a hablar que habíamos dicho que esto es la concentración de hidrogeniones también está equilibrado con la concentración de otros iones. En el caso, los hidrogeniones son ácidos, ¿sí? Y los otros iones van a ser una base. Por eso estamos hablando de equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, los ácidos, ¿sí? Los ácidos son sustancias que liberan hidrogeniones, ¿sí? Liberan hidrogeniones. Estos vamos a tener de dos tipos.
uno que es fuerte, que va a liberar protones con mucha facilidad, ¿sí? Libera hidrogeniones con mucha facilidad. Y después tenemos las bases débiles, perdón, el ácido débil, ¿sí? Que es el que libera los protones, pero más difícilmente. Libera hidrogeniones con mucha dificultad. Es como decir, y lo voy a poner entre comillas, este libera, el fuerte libera hidrogeniones más fácil, ¿sí? Y el débil lo libera, pero más despacio o más dificultosamente, ¿no? Esto es un decir por las dudas, ¿sí? Es un decir. Entonces, de esa manera nosotros sabemos que los ácidos son los encargados de secretar ácidos a su vez, ¿sí? O sea, hidrogeniones, ¿sí? En este caso, los ácidos. Bueno, ahora vamos a ver las bases. Las bases van a ser los encargados de captar, ¿sí? O sea, de captar, o sea, de agarrar hidrogeniones o protones, que es lo mismo, ¿sí? Protones. Es lo mismo, decir protones a decir hidrogeniones es lo mismo. También vamos a tener dos, una fuerte, pero en este caso en vez de liberar va a captar hidrogeniones con mucha facilidad. O sea, más fácil. A este se le hace más fácil captar los hidrogeniones. Y después tenemos un débil que va a captar hidrogeniones con mucha dificultad. Es como que lo hace más despacio, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿no? En 10 segundos el fuerte te capta 100 hidrogeniones. En cambio, el débil te capta 2 hidrogeniones, nada más, en 10 segundos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Damos un ejemplo, ¿no? Em, Básicamente esto se debe, digamos, las bases, porque las bases hay algo que tienen diferente con los ácidos. Las bases tienen afinidad, ¿sí? Cosa que los ácidos no tienen. Solamente tienen, o sea, sí tienen, pero no es tan relevante la afinidad que tienen los ácidos por los protones o hidrogeniones. En cambio, las bases sí tienen más afinidad o menos afinidad dependiendo de qué tipo de base es. Por ejemplo, si es la fuerte, acá esta tiene alta afinidad, ¿sí? Tiene alta afinidad, entonces más rápido puede captar ella los hidrogeniones. En cambio, los débiles tienen baja afinidad y eso hace que los capte, pero de a poquito, ¿sí? Vaya captándolo de a poquito. Bien, vamos a hablar un poco de cuánto es, bueno, ya sabiendo esto, bases, ¿sí? Esto voy a encerrarlo acá. Sabiendo esto, vamos a hablar acerca de cuánto es el pH normal. El pH normal es de 7,45 a 7,35 en la sangre, porque ustedes sabrán que nosotros tenemos pH diferentes en el organismo, pero en la sangre, uy, al revés, en la sangre, esto se supone que es el pH normal, ¿sí? En la sangre. Por ejemplo, el pH normal en la sangre es este, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el estómago, el pH normal va de 0,8 a 2 en el estómago. Incompatible con la vida si lo ponemos a ese pH en la sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Después, bueno, eso es un ejemplo. Y los pH compatibles con la vida en la sangre, el pH compatible con la vida, en la sangre va de 6 a 8, ¿sí? De 6 a 8. Eso es lo compatible. Si quieren ser un poco más específicos, podemos poner de 6,80, perdón, 80 a 7,80, ¿sí? Eso es el pH compatible con la vida, ¿sí? En sangre, por las dudas. Vuelvo a decir de nuevo, en sangre, ¿sí? En sangre. Bien, entonces, ¿cómo hace mi cuerpo para mantener este pH normal en la sangre? Claramente nosotros tenemos la regulación del estado ácido-base, porque quiero que entiendan algo.
El pH es importante, es muy importante, pero ¿por qué es importante? ¿Cuál es la función que tiene el pH? La función que va a tener principalmente, la primera es la homeostasis, o sea, el equilibrio de todo mi organismo, ¿sí? El equilibrio de prácticamente todo lo que hace que funcione mi cuerpo, ¿sí? Que son ácidos y las bases, ¿sí? Los ácidos y las bases. Porque si se llegase a alterar, ¿sí? Porque si nosotros tenemos alteraciones, vamos a ver que estas alteraciones me van a producir prácticamente la muerte en algunos pacientes, ¿sí? Puede llegar a producir la muerte en algunos pacientes cuando tenemos, por ejemplo, una acidosis o una alcalosis, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, hablemos sobre la regulación, ¿sí? Hablemos sobre la regulación, ¿cómo lo vamos a regular? La regulación, y lo voy a poner acá en grande, lo voy a poner más abajo, en este, así. La regulación va a estar dado, voy a escribir esto, por tres mecanismos. Así como vimos la presión arterial, que la presión arterial estaba regulada por tres mecanismos que se los dividían en el tiempo, corto y mediano y largo plazo. Bueno, al pH corporal nosotros también vamos a regularlo de esa manera, ¿sí? Vamos a regularlo en lo que se conoce como buffers, que son prácticamente todos sanguíneos o intracelulares, ¿sí? El pulmón, o podemos decir también el sistema respiratorio, y luego el riñón, ¿sí? Los buffers tienden a actuar en segundos a minutos, ¿sí? El pulmón tiende a actuar de minutos a horas y el riñón tiende a actuar en días, ¿sí? Tiende a actuar en días, ¿sí? Hasta incluso en horas y días, ¿sí? Acá lo voy a poner yo, horas a días, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres sistemas que son amortiguadores, se llaman, ¿sí? Regulación, acá en este caso, se conoce como amortiguación del pH, porque yo lo que voy a hacer en realidad es amortiguar al pH, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero de los buffers que actúan en segundos, ¿sí? Los buffers van a ser sustancias o en realidad muchas sustancias, un conjunto de sustancias que son capaces de cambiar el pH rápidamente, ¿sí? Haciendo que no se unan, digamos, que los protones o los hidrogeniones no se queden libres así de la nada, ¿sí? Y va a estar compuesto principalmente por ácidos débiles que sueltan despacito hidrogeniones, que liberan despacito los hidrogeniones, y ácidos y bases, perdón, fuertes. Y bases fuertes, ¿sí? Acá vamos a ver, ¿sí? Que vamos a tener tres tipos de buffer, ¿sí? Vamos a tener tres tipos de buffer. Vamos a tener el buffer del sistema del bicarbonato. Bueno, les voy a escribir HCO3, el bicarbonato, ¿sí? El del fosfato, y uy, el de los proteinatos, ¿sí? O proteínas, ¿bien? El conjunto, ¿sí? De todos estos, vamos a hacer así. El conjunto de todo esto se llama principio isohídrico, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más al final, ya les voy a enseñar qué es esto, ¿sí? Entonces, hablemos un poco acerca de cada uno de estos, ¿sí? Vamos a tener el sistema bicarbonato, que es un buffer principalmente extracelular, o sea que actúa fuera de la célula. Es el más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho bicarbonato afuera de la célula, ¿sí? Esto hay que entender un poquito. La importancia que tiene es que tiene alta concentración en casi todos los líquidos corporales. Prácticamente nosotros tenemos bicarbonato en todo el organismo,
¿sí? ¿Y de dónde lo voy a conseguir? Anhidrasa carbónica. ¿Qué hacía la anhidrasa carbónica? Recordemos un poco de lo que hacía la anhidrasa carbónica. Agarraba al dióxido de carbono más el agua, los convertía en bicarbonato, perdón, y a este después lo disociaba en hidrogenión y en ácido carbónico, perdón, y después lo disociaba en hidrogenión y en bicarbonato. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy, digamos, convirtiendo en los ácidos, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿sí? Lo voy a ir convirtiendo también en hidrogeniones y en bicarbonato, que después al hidrogenión yo lo puedo eliminar por harina. O a la inversa, si tengo un pH básico, ¿no? Siempre hablando, siempre acuérdense que el bicarbonato, y acá esto es algo que me olvidé de decirlo, el pH está compuesto por un ácido y una base, por los dos. Que siempre el ácido pueden ser hidrogeniones o dióxido de carbono. Y la base siempre va a ser bicarbonato, ¿sí? ¿Tenemos otros tipos de ácidos? Sí. O sea, tenemos otros tipos de ¿cómo se llama esto? De bases o de ácidos, sí. Por ejemplo, ¿qué otros tipos de ácidos? Que son los más importantes, que son los que más fabricamos en el organismo, ¿no? Ácidos volátiles, por ejemplo, ¿sí? Volátiles, como por ejemplo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, sí, bueno, ya lo estamos viendo acá, pero quiero decirles que es un tipo de ácido volátil porque son gases que se pueden eliminar por los pulmones. El principal es el dióxido de carbono, ¿sí? Después tenemos los no volátiles que, o que también se los conocen como fijos, por ejemplo, ácidos que nosotros tenemos en el cuerpo, como el ácido sulfúrico, o que podemos tragar, ¿no? El ácido fosfórico, el ácido clorhídrico, ¿sí? Que tenemos en clorhídrico, que tenemos en el estómago, que se puede escapar, algunas veces puede irse hacia la sangre. Y después tenemos los ácidos orgánicos. Todos estos pueden alterar el pH. Ácidos orgánicos como por ejemplo el ácido láctico, cuando vos haces un ejercicio muy intenso, ¿no? Los cuerpos, los cuerpos cetónicos como el acetoacetato, acetato, como por ejemplo el beta hidroxibutirato, ¿sí? Todos esos cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, estos pueden alterarme el pH. Son amenazas del pH. Estas son las principales amenazas al pH corporal, pues que está formado principalmente por estos ácidos, por los procesos metabólicos, ¿no? Y están divididos así en estas tres categorías. Bueno, eso es lo que les quería decir, que nosotros podemos tener más ácidos en el organismo que bicarbonato, o sea, que bases. Entonces, a medida que yo voy ácidos, ¿sí? Tengo que ir transformándolo en bicarbonato. Igual, siempre me va a dar un ácido, siempre. Pero yo, acuérdense que esto también lo puedo hacer la manera inversa, ¿no? O sea, puedo juntar el bicarbonato con, claro, el bicarbonato con el hidrogenión y convertirlo en ácido carbónico y que después esto se divida en agua y dióxido de carbono, ¿no? La anhidrasa carbónica hace las dos. Es una vía reversible, ¿sí? Bueno. Prácticamente con la anhidrasa carbónica nosotros nos encargamos, ¿sí? De eliminar esto. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Haciendo que la anhidrasa carbónica lo convierta de agua a dióxido, que lo junte al agua y el dióxido de carbono, se convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico luego se disocie, ¿sí? En bicarbonato e hidrogenión, ¿sí? Si nosotros tenemos una acidosis, en donde yo tengo disminución del pH, o sea, tengo altas concentraciones de hidrogeniones, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a formar esto, ¿sí? Voy a hacer que la vía vaya para abajo, el dióxido de carbono se va a convertir en hidrogeniones y el agua en bicarbonato, o así como ustedes quieran decirlo, y voy a eliminar los hidrogeniones por pulmón. O puedo hacer la manera inversa, o sea, agarrar el hidrogenión y el bicarbonato
formar ácido carbónico y después disociarlo en dióxido de carbono y en agua. Ay, acá era riñón, perdón. Y el dióxido de carbono, ahora sí, eliminarlo por pulmón. Y de esa manera, miren cómo estoy eliminando ácidos. Esa acidosis que yo tenía en la sangre por el pH menor a 7,35, ¿no? El organismo va a tratar de sacarlo por hidrogeniones, en el caso de los hidrogeniones por riñón y el dióxido de carbono en pulmón. Pero esto se da principalmente por el bicarbonato, ¿sí? Porque si vos no tenés bicarbonato, vos no podés transformar los ácidos en bases, ¿sí? No los podés transformar. Entonces, sí o sí necesitas al bicarbonato, que es el primer amortiguador que se va a encontrar en la sangre, que va a actuar de segundos a minutos, ¿sí? El otro amortiguador importante que tenemos es el fosfato. El fosfato es intracelular, ¿sí? O sea, va a actuar principalmente intracelular y principalmente en el líquido tubular, o sea, en los túbulos, ¿sí? Túbulo renal, así. Va a actuar en los túbulos renal. No lo vamos a poner túbulo renal, así, ¿sí? Y en el intracelular, ¿sí? Acá también vamos a tener otra diferencia, es que acá no tenemos ácidos débiles, tenemos un ácido fuerte que va a liberar hidrogeniones de manera rápida, por así decirlo, fácilmente. Y tenemos la base que es fuerte, como que lo agarra también más fuerte, ¿sí? Entonces vos acá vas a tener el fosfato, ¿sí? Al fosfato que se puede unir, por ejemplo, con algún ácido. Al unirse con el ácido, tiene que siempre venir el sodio, por las dudas acá, ¿sí? Entonces lo unimos con el sodio más el ácido, por ejemplo, yo pongo hidrogeniones y le pongamos 2 hidrogeniones. Entonces va a venir y se va a convertir en sodio, los hidrogeniones, esto va a pasar así, y el fosfato, ¿sí? Acá convertimos a estas 4 moléculas que vemos acá, el fosfato, el sodio y los ácidos o los hidrogeniones, en ácido fosfórico. ¿Sí? Que es un ácido, sí, al fin y al cabo es un ácido, pero es un ácido débil, es un ácido que suelta poquitos hidrogeniones. ¿Y para qué nosotros queríamos el pH? ¿Para qué los hidrogeniones? Bueno, acá no los puse, pero básicamente la regulación, acá lo voy a poner, básicamente la regulación es para que los hidrogeniones no queden libres. ¿Sí? De alguna manera vos tenés que agarrarlos y contenerlos en algún lado, no los podés dejar libres así en la sangre. Entonces vos, por ejemplo, lo unís a los hidrogeniones con el bicarbonato y te da ácido carbónico, ¿no? Es un ácido, pero es un ácido débil que te va a soltar hidrogeniones, pero de manera lenta, ¿no? Entonces, y después si lo querés unir con los fosfatos, por ejemplo, le agarras también, juntas con un sodio y hace ácido fosfórico, ¿sí? Que el ácido fosfórico hace que sea, al fin y al cabo, es un ácido, pero es un ácido débil, que va a soltar de a poquito los hidrogeniones. Y de ahí vos vas a tener una base fuerte. ¿Cuál va a ser la base? El cloruro de sodio, no, no es cloruro de sodio, claro, es el cloruro de sodio que va a dar sodio más cloro, por ejemplo, ¿sí? Si vos acá tenías hidrogeniones que venían, por ejemplo, del ácido clorhídrico, ¿no? Por ejemplo, hidrogeniones que venían del ácido clorhídrico. Entonces, yo les dejo cloro, pero acá puede ir otra cosa, ¿sí? Puede ir, por ejemplo, hidroxilos, puede ir, o sea, hidroxilos son estos, ¿no? Pueden ir otro tipo de componente que no sea, digamos, el cloro o hidroxilo, ¿no? Hablo de cualquier tipo de base, no nos vamos a poner a hablar de química porque, bueno, ustedes saben que tenemos varias bases en el organismo, ¿sí? Pero lo que sí quiero que entiendan es que para poder unirlo al fosfato, o sea, al hidrogenión, para poder unirlo al fosfato necesitas del sodio, ¿sí? Entonces vos le vas a sacar los hidrogeniones a esa base que viene de cualquier otro lado o a ese ácido fuerte que viene de cualquier otro lado, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, ¿sí? Le sacás los hidrogeniones y te queda el cloro. Y el cloro vos lo vas a poner con una molécula de sodio y te da ácido, ¿cómo se llama este compuesto? Un cloruro de sodio, ¿no? O que es la sal, es una sal, ¿no? Es una base, ¿bien? Acá le voy a poner sal.
Bien, y después agarras otro sodio, el fosfato, para amortiguar esos hidrogeniones que le sacaste al cloro, por ejemplo, ¿sí? Hablando del cloro, pero puede ser también otro tipo de, por ejemplo, puede haber en vez de ácido clorhídrico, puede ser ácido sulfúrico, ¿no? Y le agregas una S, creo que era, de sulfuro, ¿no? No me acuerdo en la tabla periódica. O puede ser láctico o acetona, o lo que, bueno, lo que fuese. Yo hablé de ácido clorhídrico, que es este el que está acá, ¿sí? Estos hidrogeniones van a venir de aquí, del ácido clorhídrico. Bien, bueno, no quería explayarme tanto, pero quería que se entienda, ¿bien? Bueno, vamos a hablar ahora de el de los proteinatos, ¿sí? Acá la más importante, perdón, la más importante va a ser la hemoglobina, ¿sí? El sistema de los proteinatos es principalmente también intracelular, ¿no? Intracelular. Acá, ¿qué va a pasar? En el sistema de los proteinatos, como nosotros tenemos muchas proteínas adentro de la célula, va a ser el buffer más importante intracelular. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que la hemoglobina se puede unir con hidrogeniones, ¿sí? Dándote como producto la hemoglobina reducida, ¿sí? Cuando vos le agregás hidrogeniones, acuérdense como vimos en bioquímica, cuando vos agregás hidrogeniones, reducís, cuando vos quitas, oxidás. Entonces acá vos le agregás hidrogeniones a la proteína, así como le agregamos hidrogeniones a otros cofactores de las enzimas y así, bueno, lo mismo, ¿no? Acá la hemoglobina, cuando le agregas hidrogeniones, se reduce, vas a tener hemoglobina reducida. ¿Eh? Hemoglobina reducida. Bien. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esos son los buffers más importantes que vamos a tener a nivel de que van a actuar en segundos, ¿sí? No, esto lo voy a hacer de otra color. Que van a actuar en segundos, los buffers, ¿sí? ¿Cuántos son? Son tres: el de bicarbonato, el del fosfato y el de los proteinatos, ¿sí? El de bicarbonato es extracelular, es el más importante afuera de la célula, necesita sí o sí de la anhidrasa carbónica. El del fosfato es intracelular, es el más importante en los túbulos renales, ¿sí? Y necesita sí o sí del sodio, ¿bien? Y el de los proteinatos es más importante intracelular porque tenemos más proteínas adentro de las células, ¿sí? Entonces es el más importante intracelular y es en donde vos a las proteínas, por ejemplo, la hemoglobina, vos vas a agarrar y le vas a agregar los hidrogeniones. Y en este caso van a tener que esa proteína se va a reducir, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina reducida, ¿no? Pero puede ser también otra enzima, una globulina, por ejemplo. Globulina reducida o cualquier otro tipo de proteína, ¿no? Cualquier otro tipo de proteína. Bien, vamos ahora con la del pulmón. El pulmón, el sistema respiratorio, ¿sí? Vamos a ver dos tipos: cuando aumenta la concentración de hidrogeniones y cuando disminuye la concentración de hidrogeniones. Siempre teniendo en cuenta que si yo hablo de hidrogeniones es lo mismo que decir dióxido de carbono, ¿sí? Es lo mismo porque los dos son un ácido, ¿sí? Cuando aumentan las concentraciones de los hidrogeniones, claramente nosotros sabemos que hay disminución del pH, ¿no? Porque la concentración de hidrogeniones es inversamente proporcional al pH, ¿no? Si hay muchos hidrogeniones, tenemos bajo pH, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. Bien, esto quiere decir que hay aumento del dióxido de carbono. Acá, ¿quién va a compensar? El primero va a ser el del bicarbonato, ¿sí? Esto, cuando hay aumento del dióxido de carbono, ¿sí? Ah, bueno, primero, quería decirle, el pulmón es la segunda línea de defensa, ¿sí? Es la segunda línea de defensa, porque primero actúan los buffers, cuando los buffers no funcionan, el pulmón se va a tratar de compensar, ¿no? Bueno, cuando hay un aumento de la concentración de hidrógeno, o sea, bajo pH, ¿sí? Esto va a estimular a los centros respiratorios, ¿sí? Centros respiratorios que aumentan la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que estos van a aumentar la frecuencia respiratoria, produciendo lo que se conoce como hiperventilación, ¿sí? Ventilación. Hiperventilación. ¿M?
Cuando nosotros hiperventilamos, sacamos esos ácidos, ¿sí? Eliminamos, incrementamos la ventilación, eliminamos dióxido de carbono porque al respirar, vos sabés muy bien que cuando vos sacás aire, vos estás sacando dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si vos sacás, por mucho, sacás más fuerte el aire, bueno, no más fuerte, sino más rápido el aire, por eso aumento de la frecuencia respiratoria, cuando vos sacás más fuerte el aire, eliminás más dióxido de carbono, por ende, eliminás también hidrogeniones, ¿sí? Aunque sabemos que son dos cosas diferentes, igual la miramos desde un punto de iguales porque los dos son ácidos, ¿sí? Entonces, estimulas a los centros respiratorios. ¿Quién era el encargado? A ver, pregunta. Les hago pregunta. ¿Cuál de todos los centros respiratorios era el encargado de la respiración forzada? Que en este caso es la que vamos a utilizar. El ventral. El ventral, muy bien, exactamente. El dorsal, acuérdense que el dorsal, el de atrás, era principalmente el que se iba a encargar de las respiraciones simples, ¿no? O sea, inspiración, expiración simple. Ahora, el ventral era el que se iba a encargar de las respiraciones forzadas, tanto inspiratorias como expiratorias. ¿Por qué? Porque este es el que como que más fuerza tiene con los músculos respiratorios, todos los músculos respiratorios, intercostales, externo-interno, serrato, esternocleido, los del abdomen, el diafragma, etcétera, ¿no? Entonces, acá va a estar estimulado el centro ventral. Ahí está, ¿sí? Va a estar estimulado el centro ventral, ¿sí? Entonces, cuando hay un aumento de la ventilación pulmonar, eso va a hacer que se disminuyan las concentraciones de hidrogeniones, ¿sí? Y así elevamos el pH, ¿sí? Entonces, vamos a ir principalmente nosotros ay, que no me sale la palabra. em, Vamos a estar, perdón, en el grupo respiratorio ventral, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, primero y principal, bueno, vamos a hablar del otro tema. Bueno, de la otra parte, dijo, cuando hay una disminución de las concentraciones de hidrogeniones, acá, al haber una disminución de estas concentraciones de hidrogeniones, ¿qué quiere decir? Que hay aumento del pH, ¿no? Eso significa que hay disminución del dióxido de carbono. Y con eso se van a inhibir los centros respiratorios que producen la inspiración forzada, ¿sí? Y la expiración forzada, o sea, el centro ventral, y se van a estimular más el neumotáxico, centro respiratorio neumotáxico y dorsal. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para disminuir la frecuencia respiratoria y producir ¿qué? Hipoventilación. ¿Sí? Cuando nosotros producimos hipoventilación, es un proceso que me va a ayudar a mí a hacer que los ácidos, que son los que yo no estoy teniendo porque estoy teniendo disminución de los ácidos, se queden más tiempo adentro y de esa manera compensamos esta alcalosis que nosotros tenemos porque tenemos aumento del pH, ¿sí? Esto es un proceso efectivo, es un proceso poco, en realidad, muy poco efectivo. ¿Por qué? Porque cuando disminuye la frecuencia respiratoria, se empieza a acumular el dióxido de carbono. ¿Y eso qué va a hacer? Va a estimular al otro centro, al centro respiratorio ventral. Y de a poquito la frecuencia respiratoria va a volver a subir. Entonces, como que inútil en este caso el pulmón, cuando quiere compensar una alcalosis. Cuando quiere compensar una alcalosis es como que medio inútil porque el dióxido de carbono se empieza a concentrar adentro de mi cuerpo y al toque vuelve de nuevo a subir la frecuencia respiratoria. O sea, inútil. Arre. Bueno, acá voy a poner esto. Bien. Ahora, ¿cómo lo hace el riñón? ¿Ah? ¿Cómo el riñón, em, cómo era? Bueno, vamos ahora a la parte del riñón, ¿sí? ¿Cómo el riñón hace para compensar estas faltas acá lo voy a dejar mejor, estas alteraciones del pH, ¿sí? Ahora les explico. Ahí está.
Y le vamos a poner de este color. Hoy no, este. Ahí está. Bueno, el riñón, ¿sí? El riñón prácticamente lo va a controlar de varias maneras. Secretando hidrogeniones, ¿sí? Excreción de hidrogeniones o excreción de bicarbonato o reabsorción de bicarbonato o producción de bicarbonato, ¿sí? O sea, el riñón tiene varias maneras. El riñón es como que el más complicadito, ¿sí? El más complicadito para entenderlo y esta va a ser la parte más... eh, larga, por así decirlo, que vamos a tener que explicar, ¿sí? Por eso voy a dividirlo acá en varias opciones, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver que tenemos una secreción de hidrogeniones, ¿sí? El riñón puede secretar hidrogeniones. ¿Se acuerdan? Nosotros cuando vimos ayer renal, habíamos visto que habían varios lugares de la nefrona, de los túbulos que secretaban hidrogeniones, ¿no? Por ejemplo, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Por ejemplo, y el túbulo colector, ¿sí? Esos van a ser los encargados de eliminar hidrogeniones hacia la orina, ¿sí? Secreción de hidrogeniones. No nos olvidemos que la secreción va desde la orina, perdón, desde la sangre hacia los túbulos. Esa es la secreción, ¿sí? Hacia la orina, desde la sangre hacia la orina, ¿sí? Entonces nosotros secretábamos hidrogeniones a partir de la sangre que teníamos ahí los hidrogeniones y lo vamos a pasar hacia el, ¿cómo se llama esto? Hacia eh, la orina, ¿no? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta es la parte como que más dificilinga, ¿no? Porque, bueno, acá yo les voy a ir escribiendo, acá van a tener el resumen arriba, pero abajo yo les voy a hacer los dibujos, ¿sí? Secreción de hidrogeniones por parte del riñón, ¿sí? La secreción de hidrogeniones por parte del riñón. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener, entonces, por un lado, ay, no es que esté cansada por las dudas, ¿no? No van a pensar. Bueno, por un lado vamos a tener la sangre, ¿sí? Por el otro lado vamos a tener las células tubulares, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener la orina de este color. Arre. Bueno, nosotros en la sangre sabemos que tenemos una concentración alta de ácidos, ¿no? Por eso queremos secretar ácidos, porque si no tenemos muchos ácidos, no lo queremos secretar. Siempre recordando que el organismo no va a, es un órgano muy, perdón, el cuerpo es un órgano, es una máquina muy ahorradora, ¿sí? Muy ahorradora. Si él necesita eliminar hidrogeniones es porque realmente hay muchos hidrogeniones y están de más en mi cuerpo, si no, no lo liberamos, ¿sí? Entonces, yo tengo aumento de hidrogeniones adentro de mi cuerpo, ¿sí? O tengo aumento del dióxido de carbono, por ejemplo, adentro de mi cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, esto en el caso de una acidosis. Y en realidad, no solamente de una acidosis, sino también como parte del día a día del riñón. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir de nuevo lo mismo, nosotros siempre estamos secretando más ácidos que otra cosa, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono que estaba en el cuerpo, que estaba en la sangre, va a pasar. ¿Se acuerdan que el dióxido de carbono es un gas? Así que no necesita transportadores, ¿no? El dióxido de carbono pasa de la sangre hacia la célula y en la célula se va a juntar con el agua, ¿sí? Agua que, por ejemplo, puede venir de la orina, por ejemplo, por la ADH, ¿no? Por ejemplo, la ADH me está reabsorbiendo agua, por ejemplo. Entonces, gracias a la hidrasa carbónica, este se va a transformar en ácido carbónico, que luego se va a disociar en bicarbonato más hidrogeniones, ¿no? El bicarbonato, siempre acuérdense que el bicarbonato puede salir por cotransporte con potasio o con sodio.
¿no? En el caso del túbulo contorneado proximal, vamos a ver que va a salir el bicarbonato por cotransporte con sodio, ¿sí? Cotransporte, no contratransporte. Cotransporte con sodio, ¿sí? Esto utiliza, esto no utiliza ATP porque es un transporte activo secundario. Entonces, de esa manera sale bicarbonato que va a amortiguar el aumento de los hidrogeniones y también sale sodio, porque reabsorbemos sodio principalmente en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Y el, el hidrogenión que estaba aumentando acá en la sangre, va a salir por contratransporte, ay, así no, por contratransporte con sodio. O sea, el sodio de la orina va a ingresar y se va a ir después por acá, por afuera, y recuperamos el sodio. ¿Ven cómo yo acabo de meter sodio también y bicarbonato? Las dos, ¿sí? Uy. Entonces, así es como nosotros vamos a recuperar, ¿sí? Vamos a secretar principalmente, miren, yo secreté hidrogeniones, pero a su vez también reabsorbí bicarbonato, ¿sí? Bueno, lo que más me interesaría que sepan es así como yo secreto hidrogeniones. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Los hidrogeniones sueltos son un peligro. Entonces yo tengo que unirlo a los hidrogeniones con algo. Lo puedo unir, por ejemplo, con bicarbonato que ya viene en la orina, ¿no? Gracias a la anidrasa carbónica puedo unir a los hidrogeniones con bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, puedo unir eh, H2CO3 y después esto disociarlo en agua y en dióxido de carbono, y de esa manera el agua vuelve de nuevo, el dióxido de carbono también, y así sucesivamente. Doy un ciclo, ¿sí? Si necesito eliminar hidrogeniones, lo puedo eliminar así, de esta manera, ¿sí? Si ustedes, chicos, no van entendiendo, porfa, me van avisando, así vuelvo a dar de nuevo esto, ¿sí? Pero solamente quiero que entiendan que los hidrogeniones se eliminan en el caso de la secreción, por contratransporte con sodio, y en la orina tenemos que juntarlo con alguien porque los hidrogeniones no pueden estar libres, ¿sí? No pueden estar libres. Bueno, esa es una, la secreción de hidrogeniones, ¿sí? Otra cosa más es que cuando nosotros secretamos hidrogeniones, también podemos, ¿se acuerdan que nosotros teníamos en el túbulo colector, teníamos las células intercaladas tipo A, ¿sí? Al final del túbulo colector, perdón, al principio del túbulo colector y al final del túbulo contorneado distal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Acá yo voy a también secretar hidrogeniones en las células intercaladas tipo A, ¿sí? Cel intercaladas tipo A, que son las encargadas de actuar frente a ¿qué? Frente a acidosis, ¿sí? Acá, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo, ¿sí? Va a pasar exactamente lo mismo, nada más que en vez de reabsorber sodio, ¿sí? En vez de reabsorber sodio, voy a reabsorber potasio, ¿sí? En las células de intercambio tipo A cambia al potasio, ¿sí? Nada más. Eso es todo lo que cambia, ¿sí? Reabsorbo potasio. Y aparte de eso, puedo eliminar un poco de cloro, pero no es relevante el cloro, ¿sí? Es solamente eso. Voy a reabsorber potasio. Por eso, pacientes que tienen acidosis, junto con ellos tienen siempre una hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque el potasio, cuando sale, ¿sí? Va a venir, el potasio no se puede quedar acumulado dentro de la célula. No, el potasio después tiene que salir, ¿sí? Puede salir por la bomba de sodio y potasio, por ejemplo. Perdón, por la bomba de sodio y potasio, no, perdón. ¿Cómo se llama esto? Por un contratransporte con cloro, o puede salir solito por paracelular, por bombas de potasios, ¿sí? Por bombas de potasio. Entonces sale el potasio y se empieza a aumentar el potasio adentro. Eso hay que tener cuidado siempre con los pacientes que tienen una acidosis, ¿sí? Por el hecho de estas células intercaladas que prácticamente son las que más funcionan, ¿sí? Ah, eso les voy a agregar acá. Acá. Células intercaladas. Tipo A. Bien. Eso es una. Después,
Otra cosa más como podemos secretar hidrogeniones van a ser con los fosfatos, ¿sí? Los fosfatos va a ser todo lo mismo, pero ahora acá, en vez de juntarse con el bicarbonato, se van a juntar con el fosfato, que nosotros sabemos que para juntar los hidrogeniones con el fosfato necesitas una molécula de sodio, ¿sí? Entonces acá yo les voy a poner lo mismo, ¿sí? Lo mismo, en vez de juntarse cuando sale el hidrogenión con el bicarbonato, el bicarbonato se va a juntar con el fosfato, que viene con el sodio. El sodio y el fosfato vienen acá, se juntan, ¿sí? Forman ácido fosfórico y de esa manera se elimina por orina con fosfato. Este es el del bicarbonato, ¿sí? Después lo juntas con el fosfato y lo eliminas también, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que acá con el fosfato es que cuando vos creas esto, creas el bicarbonato para que te dé los hidrogeniones, el bicarbonato es un bicarbonato nuevo, ¿sí? Entonces prácticamente acá también compensamos una acidosis, ¿sí? Y después, si a vos no te funciona el fosfato, porque tenés algún déficit de fosfato o pasa algo, ¿sí? Tenés el amortiguador el amortiguador del amoníaco. Ese amoníaco que nosotros vimos en las transaminaciones, ¿sí? Que vimos nosotros cuando vimos metabolismo de aminoácidos. Ese fosfato, esa urea, esa glutamina, todo eso que tenía grupos aminos que había que eliminar. Bueno, miramos por orina, ¿se acuerdan? Bueno, podemos aprovechar que eliminamos mucho de eso y eliminar junto con ello bicarbonato, hidrogeniones, perdón, ¿sí? Este, el amortiguador del amoníaco es mucho más importante que el del fosfato, amoníaco. Es mucho más importante que el del fosfato y está formado por amoníaco o amonio, cualquiera de los dos, ¿sí? Este es amoníaco y este es amonio, para que no nos confundamos, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos que ¿quién era ese aminoácido que tenía, en realidad esa proteína que tenía muchos grupos amino? La glutamina, ¿sí? Que por la glutamina, vos a la glutamina, por la glutamina deshidrogenasa, le podés sacar los grupos aminos, ¿sí? Entonces vos vas a tener la glutamina, que es una de las pocas proteínas que es muy chiquitita, que sí puede atravesar la barrera glomérulo-capilar, ¿sí? O sea, puede atravesar esa barrera, y cuando atraviesa la barrera, va a la orina, nosotros podemos romperla a la glutamina, ¿sí? Porque acá tenemos enzimas, la glutamina deshidrogenasa, todas esas tenemos estas enzimas acá, aparte de tenerla en la neurona, en el astrocito, en el hígado, también las tenemos en el riñón, ¿sí? Entonces te va a dar dos bicarbonatos y te va a dar dos aminos, dos grupos aminos, ¿sí? Perdón, en realidad te va a dar dos amoníacos, dos amonios, ¿sí? El amonio, este amonio, se va a ir por contratransporte con sodio, el amonio, contratransporte con sodio, ¿sí? Y después el sodio va a salir por la bomba de sodio-potasio, ¿no? Y de acá a este es un 4, este se va a eliminar, ¿sí? Se va a ir. Que los podés unir, por ejemplo, con cloro, los podés unir con más, ¿cómo se llama esto? Con otros bicarbonatos que vos tengas acá, que vos también eliminás, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto ocurre ¿cómo se llama esto? En el túbulo colector y en el conducto colector, ¿sí? O sea, en la última parte de la nefrona, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros? Como habíamos visto en bioquímica, nosotros sabemos que el NH4 o el amonio es impermeable, ¿sí? O sea, no atraviesa la barrera, las membranas. Por eso tenemos que eliminarlo en forma de amonio y no amoníaco, porque el amoníaco sí es liposoluble, puede atravesar las barreras, las membranas. En cambio, si lo eliminamos en forma de amonio, hacemos que se queden en la orina y después no puedan volver de nuevo hacia atrás, ¿sí? Entonces, por cada amonio que nosotros eliminamos o excretamos, se va a generar un nuevo bicarbonato. Este bicarbonato que después va a ser reabsorbido, ¿sí?
Y acá, ¿qué más quería decirles? Bueno, me faltan las otras partes, ¿sí? ¿Cómo más vamos a poder eh, ¿cómo era esto? El riñón va a, no me sale la palabra, que no me va a salir, controlar esto, ¿sí? Entonces, ya vimos la secreción de hidrógeno. Ahora vamos con la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? La reabsorción de bicarbonato prácticamente la hace de la misma manera, ¿sí? Los riñones pueden reabsorber prácticamente todo el bicarbonato que nosotros lo filtramos, ¿sí? ¿En dónde vamos a reabsorber? Principalmente vamos a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Como habíamos visto, nosotros ayer vimos que el 90% prácticamente del bicarbonato se reabsorbía, ¿sí? En el asa de G y en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Perdón, no. Sí, en el túbulo colector, ¿sí? En el túbulo colector esto es importante, ¿sí? Porque acá se reabsorbe gracias a las células intercaladas, ¿sí? Pero son las células intercaladas tipo B, ¿sí? Son las células intercaladas tipo B, ¿sí? Las células B van a secretar acá, tipo A. ¿Por qué? Porque las células B secretan bicarbonato, en cambio las células A, ¿sí? Las células intercaladas tipo A reabsorben el bicarbonato, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo mismo que acabamos de ver ahora. En vez de ver en contexto de acidosis, lo vemos en el contexto de alcalosis, porque yo quiero reabsorber el bicarbonato, ¿sí? Entonces, miren, pasa lo mismo, ¿sí? El dióxido de carbono con el agua se va a juntar en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones, que vos lo vas a eliminar, ¿sí? Secreción de hidrogeniones. Y por otro lado vas a reabsorber bicarbonato, ¿sí? Lo mismo va a pasar con ¿quién? Con el amoníaco, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el amoníaco. Entonces, acá escribí mal amoníaco, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el amoníaco. Entonces, con el bicarbonato y el amoníaco, vos vas a reabsorber, a la vez que secretas hidrogeniones, reabsorbes bicarbonato, ¿sí? Así lo reabsorbes al bicarbonato, ¿sí? Para cada molécula de bicarbonato que yo reabsorbo, una molécula de hidrogeniones es secretada, ¿sí? Tips, acá. Por cada bicarbonato que reabsorbo, una molécula de hidrogenión se excreta, ¿sí? Así, ¿bien? Por cada bicarbonato que yo reabsorbo, una molécula de hidrogenión se excreta, ¿sí? Y después, aparte de eso, el riñón, prácticamente lo hace todo lo mismo, ¿sí? Porque estamos viendo que utilizamos la anhidrasa carbónica, todo lo mismo, ¿no? Cómo reabsorbemos prácticamente bicarbonato. Pero también vos podés, yo quiero avisarles que el riñón también puede secretar bicarbonato, ¿no? ¿Cómo secretamos bicarbonato? Con las células intercaladas tipo B, ¿sí? La otra, que el riñón puede compensar los estados en los desequilibrios del estado ácido-base, va a ser con la síntesis de bicarbonato, ¿sí? La síntesis de novo de bicarbonato, ¿sí? Vamos a ver que es a través de la reabsorción principalmente de glutamina, o sea, también amoníaco, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal. Cada molécula de glutamina que va a ser reabsorbida va a ser degradada en dos moléculas de bicarbonato y dos moléculas de hidrogeniones, perdón, de grupos aminos, ¿sí? Que se van a unir con otras dos moléculas de hidrogeniones. Estas dos moléculas de hidrogeniones van a ser secretadas en la luz tubular,
¿sí? Y van a generar un exceso de protones, porque tengo muchos hidrogeniones acá, en la orina, en la luz del túbulo, ¿sí? Con respecto al bicarbonato que yo filtré. Por eso los hidrogeniones se unen a otros buffers, como es, por ejemplo, los del fosfato y el amoníaco, pero en este caso, en vez de ser en la sangre, lo tenemos en la orina, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir de nuevo sobre los buffers de fosfato de amoníaco, ¿sí? Acá voy a poner fosfato amoníaco, pero todo esto es la orina, no estamos hablando, como habíamos dicho recién, como los buffers que habíamos encontrado en la sangre, que son los mismos, sí, son los mismos, nada más que ahora en vez de darse en la sangre, se dan en la orina, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en el túbulo colector proximal que pueden pasar dos cosas. La primera parte de los protones van a ser secretados, ¿sí? A la luz. En el caso de los fosfatos y del buffer del amoníaco, los protones van a ser secretados a la luz tubular, como estamos diciendo. Acá tenemos unos protones y bueno, y la glutamina es la que trae los otros protones, ¿no? Y esas moléculas se van a unir, que se pueden unir al fosfato, ¿sí? Se pueden unir, en este caso, al fosfato, ¿sí? Y van a generar, junto con el sodio, el ácido fosfórico, y luego van a ser directamente excretados. O lo que puede pasar también es que, en vez de que venga, en el caso de la glutamina, ¿no? Puede venir acá NH3, que acá se le van a unir más hidrogeniones y va a quedar así, como NH4, que luego por transporte con sodio se va a eliminar, ¿sí? Y van a ser excretados por la luz. En el asa de Henle, bueno, acá me olvidé de decir dónde pasa, túbulo contorneado proximal, asa de Henle. En el asa de Henle los amoníacos, perdón, el amonio, ¿sí? Va a ser reabsorbido, ¿sí? Va a ser reabsorbido por vía paracelular porque hay un gradiente de potasio formando ahí, ¿no? Y después tenemos en el contorneado, perdón, en el túbulo colector, que las moléculas de amoníaco del intersticio van a entrar acá dentro de la célula y bueno, van a salir después, ¿no? Por los canales y dentro de la orina, ¿sí? Van a ser degradadas, van a ser expulsadas, perdón, de la célula como NH3 o NH4, cualquiera de las dos. Al fin y al cabo, después, si es NH3, se le agrega un hidrogenio más y se transforma en NH4 o el NH4 que luego se va a unir, en este caso, con el cloro, después excretándolo, ¿no? Con el cloro o con el bicarbonato, ¿sí? Y ahí es donde se van a encontrar con otras moléculas de hidrogeniones para ser secretados, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? Ok. Bueno, no creo que sea tan difícil, ¿sí? De entenderlo. Traté de simplificarlo lo más que pude. Ahora lo único que quiero que veamos es el desequilibrio del pH. Y ya terminamos con esto, ¿sí? Uy. Vamos a ponerlo así. El desequilibrio ácido-base, ¿sí? El desequilibrio ácido-base, siempre empezando por el concepto, son condiciones patológicas que van a alterar las concentraciones de hidrogeniones y como consecuencia van a alterar, obviamente, el pH, ¿no? Pueden existir compensaciones sanguíneas, como los buffer, ¿sí? Compensaciones pulmonares y compensaciones renales, ¿sí? Entonces, el desequilibrio del estado ácido-base van a ser condiciones patológicas que van a alterar las concentraciones de hidrogeniones y por consecuencia alteran el pH, ¿sí? Pueden existir entonces, como habíamos dicho, las compensaciones, ¿no? Pueden ser compensaciones sanguíneas, o sea, los buffer, que también son intracelulares, no nos olvidemos, ¿no? Compensación pulmonar o compensación renal, dependiendo qué alteraciones vos tenés,
¿sí? Tenemos dos tipos de alteraciones. Uno que la vamos a conocer como acidemia o, eh, ah, perdón, algunas definiciones, ¿no? Sí, acidemia, ¿sí? Alcidemia o alcalemia, que no es lo mismo que acidosis y alcalosis, ¿no? Estas son disminución o aumento del pH sanguíneo, pero en condiciones normal, ¿sí? Por ejemplo, cuando vas a hacer un ejercicio, ¿no? Y tenés aumento del ácido láctico, eso tenés una acidemia, pero es una acidemia normal, en condiciones del pH normal del plasma, ¿sí? Ahora, la acidosis o alcalosis, ¿sí? Vendrían a ser ya los procesos patológicos. ¿Sí? Los que van a producir el desequilibrio del pH. Dese- Bien, estos son los que van a producir el desequilibrio del pH. Ahora, nos pongamos a pensar un poco. Nosotros tenemos alteraciones primarias del estado ácido-base, ¿sí? Tenemos alteraciones primarias, ¿sí? Como por ejemplo, alteraciones indicando en los cambios el dióxido de carbono van a ser de tipo respiratorias. ¿Qué quiere decir esto? Si está aumentado el dióxido de carbono o disminuido el dióxido de carbono o la PCO2, nosotros estamos viendo que la alteración ácido-base va a ser de tipo respiratorio. Ahora, cuando está alterado el bicarbonato, la alteración va a ser de tipo metabólica, ¿sí? Puede haber una disminución del bicarbonato o un aumento del bicarbonato. Es lo mismo, ¿sí? No nos olvidemos que la PCO2 normal es de 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial, ¿sí? Y el bicarbonato va de 23 a 26 miliequivalentes por litro, ¿sí? Eso es el valor normal de cada uno. Ahora, nos pongamos a pensar algo. Sabemos que el dióxido de carbono es un ácido y el bicarbonato es una base, ¿sí? Así, ¿cómo podemos entender cómo tenemos una acidosis, ¿no? Vamos a hablar entonces acerca de la acidosis. Cuando nosotros tenemos una acidosis, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo puedo plantearme la pregunta? Eh, Si tenemos una acidosis, así, ¿qué puede pasar? Cuando nosotros tenemos una acidosis, ¿sí? Lo que nosotros podemos esperar es un aumento de la PCO2, o sea, que aumente el ácido, a esto se le denomina acidosis respiratoria, o que haya una disminución de el bicarbonato. A esto se lo denomina acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces, si disminuyen los ácidos, por ejemplo, el dióxido de carbono, ahí tenemos una acidosis respiratoria. Si disminuyen las bases, por ejemplo, el bicarbonato, a eso lo denominamos acidosis metabólica, ¿sí? ¿Pueden haber otros tipos de ácidos que aumenten cuando tenemos una acidosis? Sí. Por ejemplo, puede haber que esté aumentando el ácido láctico. Y el ácido láctico es algo del metabolismo. Entonces acá voy a tener, a diferencia del aumento del dióxido de carbono, una acidosis metabólica o que aumenten los cuerpos cetónicos. Y acá también voy a tener una acidosis metabólica. ¿Sí? Miren, son ácidos, pero ¿cuál es la diferencia? Los ácidos, cualquier ácido que aumente, ¿sí? Te va a generar acidosis. Ahora, si vos te fijas en el ácido de dióxido de carbono,
¿sí? Ese ácido te indica, ese ácido te indica que el problema es respiratorio, por eso tenés acidosis respiratoria. Ahora, si ese ácido viene de algo del metabolismo que vos generás, ¿sí? Por ejemplo, ácido láctico, cuerpos cetónicos, ácido clorhídrico, porque tenés una gastritis, por ejemplo, ahí tenés acidosis metabólica, porque el ácido viene del metabolismo, ¿sí? Aunque el dióxido de carbono también, si ustedes saben, vienen del metabolismo, ¿no? Nosotros generamos dióxido de carbono después de generar ATP, pero bueno, o sea, prácticamente el dióxido de carbono aumenta cuando vos tenés un problema respiratorio, ¿sí? A eso es lo que queremos llegar cuando hablamos de acidosis. Y si tenemos una alcalosis, bueno, uy, la alcalosis, ¿sí? Va a estar representada por que, por ejemplo, vos tenés un aumento de las bases, ¿no? A ver acá, uy, aumento de las bases, como por ejemplo aumento del bicarbonato, entonces acá tenés una alcalosis metabólica, o si tenés una disminución de la PCO2, tenés una alcalosis respiratoria, ¿sí? Porque algo está pasando en el pulmón que te está indicando acidosis respiratoria, ¿sí? También se dice que cuando hay una disminución del dióxido de carbono, también puede ser una alcalosis metabólica, ¿sí? También se puede decir que es una alcalosis metabólica, pero principalmente lo vamos a dejar con alcalosis respiratoria, ¿sí? Principalmente. Podemos tener algún tipo de alcalosis, cualquiera sea, porque hay alguna disminución de alguna otra cosa o aumento. Y no, las alcalosis de otros lados son más difíciles. O sea, si no es por aumento del bicarbonato, es raro que te dé otro tipo de alcalosis, ¿sí? O si no es por disminución de los ácidos, que los cuales los ácidos tienden siempre a aumentar, no a disminuir, ¿sí? Así que no vamos a ver otro tipo de alcalosis que no sea por aumento del bicarbonato o por disminución de la PCO2, nada más, ¿sí? Y ahora, ¿y si tenemos dos alteraciones que explican el equilibrio? ¿Qué pasa cuando tenemos las típicas mixtas, los desequilibrios mixtos? Acá voy a poner, esto, mixto. Bueno, nosotros vamos a tener dos cosas, ¿sí? Lo primero, tenemos una acidosis mixta, ¿sí? O sea, que tenemos una acidosis mixta cuando está aumentada la PCO2, ¿sí? Y aumentada, perdón, no. Tenemos una acidosis mixta, cuando teníamos aumentada la PCO2, y disminuido el bicarbonato. ¿Sí? Pero acá, por más de que nosotros compensemos, porque aún no hablamos de compensaciones, por las dudas, en ningún lado hablé yo de compensación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo compensamos estos desequilibrios. Pero primero, vieron que nosotros tenemos acidosis cuando tenemos aumento del dióxido de carbono o disminución de las bases, ¿no? Del bicarbonato. Ahora, cuando vos tenés las dos al mismo tiempo, ¿sí? La disminución de las bases y el aumento de los ácidos, tenés una acidosis mixta. Pasa que siempre que cuando vos tenés una acidosis normal, por ejemplo, o respiratoria metabólica, siempre vas a ver la otra parte compensando, ¿no? Aumentando o disminuyendo, dependiendo cuál es la característica, ¿no? Pero ahora, cuando vos tenés las dos, después de un largo periodo de tiempo en el cual ya se supone que el cuerpo la tendría que haber compensado y no lo hace, es un desequilibrio mixto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso de la alcalosis, va a ser lo mismo, ¿sí? En el caso de la alcalosis, vos vas a tener una alta concentración de bicarbonato y una PCO2 disminuida, ¿sí? A esto nosotros denominamos alcalosis mixta, ¿sí? Acá vamos a ver que las alcalosis, o sea, todo esto es cuando vemos que no compensamos.
¿sí? Que no estamos compensando a eso que nos está faltando o nos está sobrando, ¿sí? Entonces, ¿cómo compensamos nosotros? Ah, bueno, no vimos, pero cuando no se está compensando, ¿sí? No se olviden que una sí puede ser o por aumento del dióxido de carbono o por disminución, no por las dos. Ahora, cuando están las dos presentes, ahí sí nos están indicando de que es una acidosis mixta, ¿sí? Lo mismo con la alcalosis. Quiero que quede bien clarito ese tema. Ahora, ¿cómo compensamos nosotros? Cuando falla un sistema, el otro sistema, vieron que nosotros acabamos de ver tres tipos de regulación, ¿no? Los buffer, el pulmón y el riñón. Cuando falla en uno de esos sistemas, nosotros vamos a tener la otra contraste que va a compensar. Bueno, ¿cómo compensamos? En el caso, por ejemplo, de una acidosis, vamos a hacer así. En el caso de una acidosis, por ejemplo, acidosis respiratoria, ¿no? Nosotros vamos a compensar lo que tenemos que hacer. Tenemos, en el caso de una acidosis respiratoria, nosotros tenemos el aumento del dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, acidosis respiratoria, buscamos acidosis respiratoria, que quiere decir que tenemos aumentado el dióxido de carbono. Bien, entonces, la acidosis respiratoria tenemos un aumento del dióxido de carbono. Con eso, la concentración de bicarbonato puedo aumentar para intentar compensar. Entonces, aumento la concentración de bicarbonato, ¿sí? Entonces, la acidosis respiratoria me está indicando que yo tengo una PCO2 mayor, mayor a 40 milímetros de mercurio, que es lo normal. Entonces, ¿cómo compenso yo aumentando el bicarbonato? ¿Sí? Ahora, para una alcalosis, en este caso respiratoria, eh, sí, no. Vamos a volver a ver de nuevo acidosis, pero en este caso acidosis metabólica. Bueno, ¿qué era la acidosis metabólica? Nosotros acá tenemos una disminución del bicarbonato, ¿sí? Por eso tenemos acidosis metabólica. Tenemos una disminución en la concentración de bicarbonato. Entonces, acá, ¿cómo tenemos que compensar? Tenemos que compensar aumentando la PCO2, ¿sí? O sea, miren, en la acidosis respiratoria va a compensar el riñón. El riñón, uy, qué feo. Va a compensar el riñón reabsorbiendo, reabsorbiendo el bicarbonato o sí, o en sí, síntesis de nuevo de bicarbonato, ¿no? En la acidosis metabólica lo compensa el pulmón, ¿sí? Produciendo hipoventilación. ¿Por qué producimos hipoventilación? Producimos hipoventilación para hacer que el ácido, en este caso el dióxido de carbono, se quede más tiempo adentro y no se salga, ¿sí? Acá les voy a poner para guardar el dióxido de carbono, ¿sí? Para hacer que no se salga. Bien, vamos a ver cómo compensamos ahora en el caso de las alcalosis, ¿sí? En las alcalosis vamos a tener la alcalosis respiratoria. ¿Por qué se daba la alcalosis respiratoria? Porque tenemos una disminución de la PCO2, ¿no? O sea, tenemos menos de 40 milímetros de mercurio. Entonces, acá, ¿cómo compensábamos? Compensábamos aumentando la concentración disminuyendo la concentración de bicarbonato, ¿sí? Disminuyendo la concentración de bicarbonato, ¿sí? ¿Esto cómo lo hace? Lo va a hacer principalmente el riñón, ¿cómo? Secretando bicarbonato, ¿sí? Y acá me olvidé algo más de decirle, que acá el riñón, aparte de reabsorción de bicarbonato, también secreta hidrogeniones. Bueno, eso me había olvidado de decir. Creo que era este, sí. Bueno, entonces, en el caso de una alcalosis respiratoria, nosotros ¿cómo teníamos la alcalosis respiratoria? Se daba principalmente porque había una disminución de los ácidos,
Por eso las bases estaban altas. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Bajar las bases, o sea, compensando, bajando el bicarbonato. ¿Quién lo va a compensar? El riñón, secretando bicarbonato. ¿Sí? Ahora, si tenemos una alcalosis de tipo metabólica, ¿qué tenemos, qué tengo yo acá? Tengo perdón, tengo un aumento en la concentración de bicarbonato. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que generar yo, digamos, eh, ay, ajá, claro, acá, perdón, yo me equivoqué. Ah, no, no, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. No, nada, no dije nada. Bueno, entonces, en la alcalosis metabólica nosotros tenemos un aumento en la concentración de bicarbonato. Con eso la PCO2 tiene que estar aumentada. En realidad puede estar aumentada porque sabemos que puede no compensar, ¿sí? ¿Cómo compensábamos? Aumentando la PCO2. O sea, ¿qué la va a aumentar? Pucha, el pulmón, produciendo lo mismo que había producido cuando teníamos una acidosis metabólica, ¿sí? Tenemos que compensarlo ventilando, ¿sí? Espérenme que estoy viendo algo, entonces sí, en algo me estoy equivocando, espérenme. Acidosis respiratoria, bien, tengo aumentado la PCO2, por ende tengo que aumentar el bicarbonato. Muy bien, si tengo uno aumentado, el otro también lo tengo que aumentar. Bien, ¿quién lo va a aumentar en este caso? El riñón, en donde hago una reabsorción de bicarbonato, una síntesis de nuevo y aparte de eso secreto hidrogenado. Esperen que estoy repasando yo en mi mente, por la duda. Acidosis. La acidosis metabólica tengo una disminución de las bases, o sea, en este caso del bicarbonato. ¿Cómo lo tengo que compensar yo? Aumentando eh, las bases, los ácidos. No, claro, acá está mal, no es aumentándolo. No, claro, acá es disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Y acá, claro, con razón, ya sabía. Tengo que hacer hiperventilación para lavar el dióxido de carbono. Bien, esa era la que me había equivocado. Entonces, miren, repasemos. ¿Cómo voy a compensar yo los estados de desequilibrio del pH? Nosotros sabemos que en una acidosis respiratoria es cuando tenemos ácidos aumentados de la parte respiratoria, o sea, ácidos como el dióxido de carbono que están aumentados. ¿Cómo tengo que compensar yo? Aumentando el bicarbonato. Con eso aumento la concentración de bicarbonato, ¿sí? Y que de esa manera puede estar aumentada para intentar compensar. En la acidosis metabólica tenemos una disminución de la concentración de bicarbonato y para poder compensar con eso, vamos a tener la PCO2 que puede estar disminuida para compensar. Siempre voy a indicar que puede estar, como puede no estar también, ¿sí? En el caso de la alcalosis tenemos la respiratoria, en donde tenemos una disminución de la PCO2. Con eso tenemos que disminuir la concentración de bicarbonato que puede estar disminuida para intentar compensar. Bien, después tenemos la alcalosis metabólica, en donde tenemos un aumento de las concentraciones de bicarbonato. Con eso la PCO2 puede estar aumentada para intentar compensar. Bien. ¿Quién va a compensar cada uno? Acuérdense, de la parte respiratoria siempre va a compensar el riñón. De la parte metabólica siempre va a compensar el pulmón y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entendió esto, chiquis?